El siguiente ejercicio nos dice determinar la ecuación general del plano pi que pasa por el punto 1, 2, o sea, 1,2 menos 1 y que contiene a la recta L de la ecuación y nos plantean ahí de forma paramétrica, ¿cierto? La recta L. En este caso sería como que acá tuviésemos, y nos faltó L, ¿cierto? Y sí, L va a ser igual a XZ, ¿cierto? Y tenemos la forma. En este caso, como si lo quieren ver gráficamente, lo que nos está diciendo esto es que acá tenemos un plano que contiene en este caso a esta recta. Que la contenga, es decir, que la recta está ahí dentro. Un momento, a ver si volvió. Ahí sí. Que contiene la recta. Ya, entonces, como les decía, entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? La ecuación general del plano pi, ¿cierto? Entonces, para yo formar una ecuación general del plano, ¿cierto? Para eh, la ecuación general, ¿cierto? De pi, eso es lo que estoy buscando. ¿Qué necesito para formar la ecuación general del plano pi? Entonces, para formar el plano pi, yo voy a necesitar, como en la recta similar, acá necesitamos un punto y un vector normal. Es decir, un normal en este caso del plano pi. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a leer el enunciado. Nos dice, primero la ecuación general del plano pi, que pasa por el punto P, ¿ya? El punto P entonces sería 1,2 menos 1, ¿cierto? Ya tenemos el punto, ¿cierto? Porque por ahí pasa. Y que contiene la recta de la ecuación y nos pone esa ecuación. Tal vez algunas personas acá lo que harían, utilizarían el director de la recta, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, ¿qué ocurre? Que como la recta está contenida dentro de la ecuación, no podemos hacer eso. Sería diferente si este ejercicio tal vez no hubiese dicho que la recta está sobre encima del plano. Si la recta no hubiesen dicho que está encima del plano, nosotros podríamos utilizar la recta, ¿cierto? Cuando me refiero a encima, como que pase por encima, eh, podríamos utilizarlo como el director de la recta como normal del plano en este ejercicio, pero como la contiene, ¿qué significa eso? Que la recta está dentro del plano. Ya recuerden que una recta es la unión de infinitos puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Nosotros acá tenemos que generar un vector normal al plano. ¿Y cómo nosotros podemos generar un vector en este caso, cierto? Porque suena más ambiguo. ¿Cómo vamos a hacer eso, cierto? Entonces, aquí este ejercicio es un poco diferente a lo que uno hace habitualmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar más puntos, ¿cierto? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el punto P, ¿cierto? Pero podrían buscar más puntos, ¿cierto? Más puntos, darle... ¿Y cómo ustedes dirán? ¿Cómo encuentro más puntos, digamos, del plano? ¿Ya? Porque aquí es lo que nosotros necesitamos formar un vector normal del plano pi. Y para yo formar un vector del plano pi, dice que si yo tengo dos vectores que pertenecen a este plano, vectores diferentes a punto, ¿recuerdan? Dos vectores que pertenecen a este plano. ¿Y qué hago? Genero una operación binaria que se conoce como producto cruz. Eso me va a generar un vector normal al plano. Entonces, lo que nosotros necesitamos acá es generar vectores. Entonces, para generar vectores, ¿qué necesitamos? Más puntos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar más puntos? Si nosotros miramos acá la recta, ¿ya? Esa recta está contenida. Es decir, esta recta está acá. Si ustedes le dan valores a esa t, el valor que se le ocurra, 0, 1, ustedes van a empezar a encontrar puntos que pertenecen a esa recta, ¿ya? Y esos puntos que va a generar nos va a generar un vector. Por ejemplo, le vamos a ir dando valores, por ejemplo, vamos a decir, si t es igual a 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Ustedes dirán, ¿cuál va a ser el punto? Vamos a definir el puntito que generamos como Q, ¿ya? Y después vamos a ver también el caso si t es igual a 1. Y esto vamos a ponerlo como R. Ustedes dirán, ¿cómo resolvemos esto, cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que ir dándole esos valores que definimos como t. Ustedes, el valor que se le ocurran sirve acá. Ya no hay problema con eso. Entonces, por ejemplo, acá nosotros lo que podríamos hacer, o sea, no lo que podríamos hacer, sino lo que debemos hacer, por ejemplo,
acá vamos a abrir paréntesis, tenemos que encontrar primero el valor, en este caso del x. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a reemplazar en el x, en la ecuación, ¿cierto? Cuando vale x. X cuando, o sea, perdón, cuando vale t, vale es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta acá, el x nos dice que va a ser 3 más 2t. Como es 0, ¿cierto? Sería 3 más 2 por t, que va a ser, en este caso, si yo reemplazo acá, ¿cierto? Va a ser, se convertiría en 0, ¿cierto? Entonces me quedaría 3 más 0, 3, ¿cierto? Luego, el siguiente que vamos a tener en el i, recordemos que estamos reemplazando cuando el t vale 0. Nos vamos a encontrar acá menos 1, ¿cierto? Menos t, y t va a valer 0 para nosotros aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 1 menos 0, menos 1, ¿cierto? Coma. ¿Qué vamos a tener después nosotros? Vamos a buscar acá en este caso, ¿cierto? El z va a ser 2 más t, ¿cierto? Y el t vale 0, entonces va a ser 2 más 0, ¿cierto? Va a ser 2. Por lo tanto, vamos a tener aquí, encontramos otro punto, el punto Q. Después vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, ahora vamos a formar el punto R, que vamos a decir si t, cuando t vale 1. Ustedes se pueden dar el valor que quieran, cuando t vale 5, cuando t vale 7. Ahora, por ejemplo, cuando t vale 1, significa que va a ser 3 más 2 por 1, ¿cierto? Porque el t vale 1, 2 por 1, 2, 3 más 2 va a ser 5, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a tener 5, ahora vamos con el i. Vamos a tener acá menos 1, menos, ¿cierto? El t, que va a valer 1 por según nosotros, entonces sería menos 1 menos 1, va a ser equivalente a tener menos 2, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener ahora nosotros? 2, el z, perdón, va a ser igual a 2 más t, y t vale 1, 2 más 1 va a ser 3. Entonces encontramos dos nuevos puntos que pertenecen a la recta, y esos puntos, como pertenecen a la recta y la recta está contenida dentro del plano, también pertenecen al plano. Entonces nosotros tenemos que generar con estos puntos que conseguimos, considerando también el punto P que tenemos aquí, que es el que nos da el enunciado, generar nuevos vectores. Entonces, por ejemplo, vamos a generar el vector PQ, y vamos a generar también el vector, en este caso el PR. Podría ser también el QR, según ahí. Pero digamos, hagamos el PQ y el PR. Para los que no se acuerdan cómo formar vectores, aunque si están aquí ya dicen saber, lo que nosotros decimos, ¿cierto? Hacemos la recta, que en este caso, desde donde llega menos de donde parte. Ahí me explico, es decir, si es PQ acá, vamos a poner el Q primero, es decir, 3 menos 1, 2, menos de donde parte, que es el P, que sería 1, 2, menos 1. El resultado va a ser el vector. Uno visualmente ve que el punto y el vector son idénticos, ¿cierto? Sin embargo, hay que saber diferenciarlo, ¿ya? Después el R va a ser en este caso 5 menos 2, 3, menos de donde parte, que es el P, ¿cierto? Que en este caso sería 1, 2, menos 1. ¿Cuánto va a ser igual? Por ejemplo, acá vamos a tener 3 menos 1, ¿cierto? Va a ser igual a 2. Después vamos a tener acá menos 1 menos 2, va a ser equivalente a tener menos 3. Luego acá vamos a tener 2 menos 1, entonces sería 2 más 1, por lo tanto va a ser 3 positivo. Luego, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener 5, ¿cierto? 5 menos 1, por lo tanto eso va a ser igual a 4. Luego vamos a tener menos 2 menos 2, va a ser equivalente a tener menos 4. Y después vamos a tener acá nosotros 3, ¿cierto? Menos 1, por lo tanto eso va a generar que se forme un más 1. Entonces sería 3 más 1, va a ser un 4 positivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos vectores. Esos vectores, ¿para qué nos sirven? Es decir, por ejemplo, el vector PQ, que sé yo, por ejemplo, pongamos en caso hipotético. Sí. Pónganse que el vector PQ va a ser como, aquí está P, el punto P, y aquí está Q. Entonces este va a ser el vector PQ, que ahora es vector. Y por ejemplo, acá parte el P, y pónganse que acá está el punto R. Entonces este va a ser el vector PR. Entonces yo ahora voy a tomar estos dos vectores que tengo aquí a través de un producto cruz, y voy a generar un vector que va a ser normal al plano, es decir, que va a salir desde el medio y que nos va a servir para lo que nosotros necesitamos formar. Por ejemplo, el normal del plano es un vector que sale de forma eh, perpendicular o ortogonal, ¿cierto? Desde el centro del plano hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces ahora? Vamos a formar el producto cruz. Este ejercicio, la verdad, es bastante más largo de lo habitual, de lo que uno espera de rectiplano. Va a ser
PQ por PR. Entonces va a ser itongo, jatongo, catongo. Sería 2 menos 3, 3, 4 menos 4, 4. Estoy transcribiendo los valores. Acá PQ corresponde, ¿cierto? A este caso a PQ, ¿cierto? PR, ¿cierto? Que va a corresponder a PR, lo transcribo allí. Hago el producto cru. ¿Cómo yo voy a desarrollar este producto cru? Importante recordarlo. Vamos a partir acá. Primero siempre itongo, y recuerden, tapamos el itongo, ¿cierto? Y vamos a hacer la multiplicación siempre la diagonal principal, es decir, de extremo inferior derecho a extremo superior izquierdo. Es decir, sería acá, tapamos esta, ¿cierto? El itongo, el que estamos utilizando, lo tapamos. Itongo va a ser 4 por menos 3, que va a ser menos 12, menos, un momento, se quedó pegado así. Itongo, ¿cierto? Va a ser equivalente, tapo el i, ¿cierto? Y voy a tener 4 por menos 3, menos 4 por 3. O sea, vamos a ir escribiendo eso. Entonces acá sería 4 por menos 3, que es menos 12, menos 4 por 3, menos 12. Es decir, sería menos 12 más 12, ¿cierto? Luego, se supone que después lo que viene siempre es jatongo, que es la J, y siempre la J es negativa. Recuérdelo, siempre el jatongo es negativo. Demos un momento que se cargue la pantalla. Ahí sí. Entonces, aquí vamos a tener jatongo, por lo tanto voy a tapar la columna del jatongo, ¿cierto? Y voy a tener aquí 4 por 2, 8, menos 4 por 3, que es 12. Sería 8 menos 12. Entonces acá vamos a tener 8 menos 12. Y luego vamos a poner más catongo. Siempre es positivo el último que el catongo. Y vamos a tener acá, vamos a tapar la columna del catongo, ¿cierto? Tapamos la columna del catongo y siempre guardan diagonal principal, que en este caso sería 2 por 4, 8, menos, ¿cierto? Menos 3 por 4. 2 por menos 4 sería en este caso menos 8, ¿cierto? Menos en este caso, nos quería 4 por menos 3, que va a ser en este caso menos 12, por lo tanto ahí se formaría un más 12 porque chocaría con el negativo que hay al medio. ¿Cuánto nos va a dar esto? Por ejemplo, acá se va a cancelar, por lo tanto nos quedaría como 0 y tongo. Acá nos quedaría 8 menos 12, que va a ser en este caso equivalente a tener menos 4, ¿cierto? Esto va a dar menos 4 esta operatoria. Como esta operatoria va a ser 4 positivo. Que hay que tener ojo acá que ese menos 4 lo multiplicamos con menos jatongo, por lo tanto va a ser equivalente a tener más 4 jatongo. Luego acá tenemos el catongo por 4, va a ser más 4 catongo. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser esto equivalente? 0, 4, 4. Ya tenemos, por lo tanto, ya tenemos el normal del plano pi que necesitamos, que va a ser 0, 4, ¿cierto? 0, 4,4. Ahora, como tenemos el punto y el normal del plano, ¿cierto? Que lo habíamos sacado, ahora podemos formar al fin la ecuación general del plano. Que en este caso, el plano, recuerden cuando formamos la ecuación general del plano pi, es decir, acá vamos a poner pi, va a ser 2 puntos, equivalente a ax más bi más cz más d igual a 0. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a bajar la información que teníamos arribita. Ya nosotros teníamos acá que eh, teníamos el punto, ¿cierto? Que era el P que va a ser 1, 2, menos 1. Y vamos a tener el normal del pi que lo establecimos recién, que va a ser en este caso 0,44. ¿Sí? Entonces, en este caso, recuerden x y z, porque acá tenemos que hacer un reemplazo. X y z va a corresponder siempre, en estos casos, al punto. Es decir, si al principio, bueno, uno después con el tiempo se lo sabe bien, pero si es necesario hacerlo de esta forma, para recordarlo, x y z. Y ABC va a corresponder al vector. Es decir, este va a ser ABC. El D no lo tenemos porque el D la idea es ahora encontrarlo en el valor, ¿ya? Al reemplazar. Es decir, ¿cómo lo vamos a tener esto? Vamos a tener acá, ¿a cuánto va a ser equivalente? Vamos a tener pi
dos puntos, ¿cierto? A, que A, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿por qué cosa? Por X. Abro un paréntesis, X es igual a 1, más el B, que en este caso es 4, por Y, que es 2, más C, en este caso, que es 4, por Z, que es igual a menos 1, más D igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos desarrollando. 0 por 1, 0, ¿cierto? Luego acá vamos a tener 4 por 2, 8, más 4 por 1, 4 por menos 1 va a ser menos 4, más D, ¿cierto? Igual a 0. O sea, acá va a ser 8 menos 4 va a ser 4, más D igual a 0. Por lo tanto, D va a ser igual a menos 4. Por lo tanto, ya tenemos el valor de D. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros cuando planteamos la ecuación general del plano, porque este procedimiento lo estamos haciendo para obtener el valor de D, el ejercicio sale súper largo, para nosotros poder sacar la ecuación general del plano, finalmente nosotros la planteamos de esta forma, es decir, de AX más BY más CZ más D, pero solamente reemplazando, en este caso, los valores, digamos, del vector, ¿ya? Es decir, los valores del punto los dejamos, luego, o sea, no los reemplazamos, ¿ya? Así vamos a reemplazar los valores de A, B, C, D. Es decir, acá, recuerden que ABC era este, y ahora D lo encontramos recientemente como menos 4. Entonces acá si lo desarrollamos esto, sería equivalente a como tener 0x, ¿cierto? Que sea A, más BI, que BI sería 4i, más C, que es 4, Z, ¿cierto? Más D sería el D es 4, por lo tanto, o sea, perdón, menos 4, por lo tanto, y chocaría, quería como menos 4 igual a 0. Entonces ahí, refinando un poquito más el resultado, vamos a poner pi va a ser igual a 2 puntos, el 0x no lo vamos a poner la ecuación general del plano pi va a ser 4i más 4z menos 4 igual a 0. Ese sería el resultado en este caso del ejercicio, que es bastante largo. Si tienen alguna duda, pueden escribirme al correo, al WhatsApp, y se las puedo ir solucionando.